Informo a la Asamblea que, por último, tenemos el registro de personas senadoras para referirse a temas diversos por un tiempo de 2 minutos cada una. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Óscar Cantón Cetina, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar del fortalecimiento de inspecciones con respecto al plátano ilegal. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, subo a esta tribuna para denunciar una realidad que está golpeando con dureza al campo mexicano y en particular a miles de familias productoras de plátano de Chiapas, Tabasco y Veracruz y otras entidades federativas. Mientras nuestros productores trabajan todos los días enfrentando sequías, inundaciones, plagas y altos costos de los insumos como los fertilizantes, hay quienes están introduciendo de manera ilegal plátano proveniente de Guatemala por la frontera sur del país. Estamos hablando de contrabando, estamos hablando de cargamentos que cruzan por Ciudad Hidalgo, Tapachula y Suchiate sin pasar por aduanas, sin pagar impuestos y, lo más grave, sin ninguna revisión sanitaria. ¿Quién paga las consecuencias? Por supuesto, más de 50,000 familias mexicanas que viven de este cultivo. Las paga el productor que ve cómo el precio del plátano se desploma de un día para otro y, claro, el consumidor final es afectado. Pero lo más grave, diría yo, es el riesgo sanitario. La entrada ilegal de plátano puede introducir al país una plaga llamada Fusarium raza 4 tropical. Es devastadora, acabaría con las plantaciones. Es por eso que en este punto de acuerdo estamos pidiendo acciones inmediatas, que la Agencia Nacional de Aduanas refuerce la vigilancia en la frontera sur, que el SENACICA intensifique las inspecciones fitosanitarias, que la Fiscalía General de la República investigue y sancione el contrabando y que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor revisen la comercialización irregular en las centrales de abasto, especialmente en la de la Ciudad de México. No dejemos solos a quienes trabajan la tierra. Les pido su voto a favor de este punto de acuerdo cuando sea la disposición de la mesa directiva. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar temas relacionados con su estado Tlaxcala. Gracias, presidenta. Adelante. Quiero denunciar el día de hoy que la ciudad de Tlaxcala se está enfrentando a un problema que pone en riesgo la seguridad, la vida y el patrimonio de las personas. Las lluvias desbordan el drenaje. El pasado 4 de abril hubo daños y afectaciones por inundaciones y un granizo muy fuerte en calles y viviendas, así como daños a vehículos, comerciantes y hogares. Hago el día de hoy un exhorto al alcalde de Tlaxcala para que ante la temporada de lluvias de inmediato realice las obras y acciones inmediatas y necesarias para evitar daños y afectaciones a la población de Tlaxcala capital. Asimismo, para que el alcalde esté atento, pendiente a las emergencias pluviales de la ciudad e inmediatamente encabece la atención de las emergencias. En esta emergencia del 4 de abril, la ciudadanía de Tlaxcala se preguntaba: ¿dónde está el alcalde? ¿Por qué no encabezaba las acciones de atención inmediata ante esta contingencia? Es claro que ante los daños y afectaciones que sufrió la ciudadanía, se cuestionara la ausencia del alcalde de Tlaxcala.
Con independencia de lo anterior, lo importante es que se garantice a los habitantes de Tlaxcala, en principio, que se realicen los trabajos de limpieza y remoción después de la emergencia y que se evalúe cómo reparar el daño a los afectados, porque muchas personas perdieron bienes, mercancías, vehículos y nadie les recompensa lo perdido. Asimismo, resultaron averiados autos por la inundación. Es importante que haya garantías, que no se vuelva a suceder esta tragedia. Es responsabilidad del gobierno prevenir y anticiparte a las contingencias. Se trata de cuidar a la población de Tlaxcala. Es muy claro, es planeación, es visión, es prevención, es que antes de que inicien las lluvias se destapen las coladeras de la basura para que no sucedan estas tragedias. Es cuanto. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el tema de la esclavitud infantil. Con su venia, presidenta. Adelante. Hablar de la esclavitud infantil es una realidad actual que duele, que incomoda, que muchas veces se prefiere no ver. Hoy más de 160 millones de niñas y niños en el mundo trabajan y no están en la escuela, que no están jugando, que no están viviendo su niñez. De ellas, cerca de la mitad realizan trabajos peligrosos, expuestos a la violencia, explotaciones y condiciones que ningún ser humano debería soportar. Según la OIT, 79 millones de niñas y niños realizan trabajos peligrosos en campos agrícolas, con pesticidas, en minas o en la calle. La UNICEF advierte que millones son víctimas de explotación sexual y trata y en muchos casos trabajan jornadas completas en servicio doméstico o comercio informal, sin pago, sin escuela y expuestos a violencia constante. La esclavitud infantil no siempre tiene cadenas visibles. Está en los campos, en las calles, en los hogares. Está en niñas obligadas a trabajar como empleadas domésticas sin salario. Está en niños que cargan mercancías en mercados o trabajan jornadas completas sin descanso. Está en quienes son víctimas de redes criminales. En México debemos reforzar la estrategia. De acuerdo con el INEGI, más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes en el país realizan algún tipo de trabajo, muchos de ellos en condiciones no permitidas por la ley. Nos referimos a jornadas largas, que tienen que abandonar la escuela, de riesgos físicos y emocionales. Esto no es normal, no es cultural y no es aceptable. Un niño trabajando no está aprendiendo a ser responsable, está perdiendo oportunidades, está cargando una responsabilidad que no le corresponde, está pagando el costo de desigualdades que no creó. Cuando un niño trabaja, la pobreza se hereda y la desigualdad se profundiza. Sin infancia no hay futuro. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar de un tema relacionado con las carreteras. Con su venia, presidenta. Adelante. Gracias. Hoy subo a esta tribuna para alzar la voz frente a una realidad de personas que viven todos los días. El aumento constante y desproporcionado en las tarifas de las casetas de peaje en nuestro país. No es posible que en los últimos 7 años México ha sido testigo de una política constante de incremento en las autopistas y concesionadas y operadas por el Estado. Si observamos el acumulado de estos aumentos en los últimos años, encontramos incrementos reales que superan el 30% en diversos tramos carreteros. Esto hay que decirlo con claridad. Está muy por encima del crecimiento del ingreso de la mayoría de las familias mexicanas. Cada aumento en una caseta no es un número aislado, desde luego. Se traduce directamente en mayores costos para el transporte de mercancías, de pasajeros,
de insumos que impacta a toda la cadena y al final en el bolsillo de la gente. A esto se suma otra presión evidente, el precio de los combustibles, que continúa al alza. Hoy, trasladarse por las autopistas del país se está convirtiendo cada vez más en un reto económico. Si hablamos de casos concretos, hoy uno se refleja con claridad esta problemática, la autopista México-Cuernavaca. No se trata de cualquier vía, es una de las más transitadas del país y para muchas personas no existe otra alternativa real, porque la carretera libre ha sido señalada de manera reiterada como una ruta de riesgo por robos a vehículos y asaltos. En 2019, el costo aproximado de esta autopista rondaba de los 120 a 130 pesos. Para 2025 ya se ubicaba en 149 pesos. Y en 2026 el peaje alcanzó los 156 pesos por trayecto. Esto significa que al término acumulado el incremento ha sido superior al 20% más o menos. México necesita carreteras seguras, modernas y eficientes, sí, pero también necesita tarifas justas y accesibles. No podemos seguir permitiendo que la movilidad se convierta en un privilegio. Y en el caso de Morelos es defender la economía de miles de familias que dependen del turismo, del comercio y de la movilidad diaria. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el tema de respuesta a víctimas. Tiene el sonido en su escaño. Gracias, presidenta. Hace 100 años, Aarón Joaquín, de nombre original Eusebio, fundó una organización religiosa. Terminó su vida en esa organización con denuncias de violación. Después le heredó esa organización a su hijo de nombre Samuel Joaquín, quien a lo largo de su estadía al frente de La Luz del Mundo acumuló múltiples denuncias por agresiones sexuales, violaciones, hasta a menores de edad. Después Samuel Joaquín le heredó a su hijo Nazón Joaquín esa organización que todo parece indicar se ha convertido en una secta de pederastas. El Estado mexicano desafortunadamente ha encubierto a esta organización criminal por 100 años. En 2025, muchas víctimas, pero no todas, alcanzaron justicia, sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos se sentenció a Nazón Joaquín porque se le comprobaron diversas violaciones sexuales. Es una vergüenza que México cierre los ojos cuando aquí está el nido del alacrán. Es una vergüenza que el grupo político que está en el gobierno haya empoderado más que nadie a los actores de La Luz del Mundo, convirtiéndolos en legisladores, servidores públicos federales y hasta los fueron a meter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las víctimas en este país necesitan que se reconozca la violencia y el sufrimiento que vivieron. No seamos hipócritas de venir a decir aquí que rechazamos la pederastia y convivimos con los pederastas. No vengamos aquí a decir que rechazamos estas prácticas infames cuando somos incapaces de ir a exigir justicia a la Fiscalía. Hoy me solidarizo con todas esas víctimas que el día de ayer se quejaron de que la Fiscalía General de la República dio carpetazo a las investigaciones contra La Luz del Mundo. Yo ya exijo que el Estado mexicano haga frente a su responsabilidad y esto se detenga por fin. Basta, basta de sectas pederastas en México. Es cuanto. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar temas relacionados con Quintana Roo. Hasta por 2 minutos. Muy buenas tardes. Quiero hacer uso de la voz hoy en la tribuna para hablar de un tema importante para Quintana Roo.
el Tren Maya en su tramo 5 que comprende de Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Morena nos prometió un tren que iba a ser rentable, que iba a ser autosuficiente y que no representaría una carga para los mexicanos, pero eso ha sido una absoluta mentira. En el 2018, el expresidente López Obrador dijo que el proyecto iba a costar de 120,000 a 150,000 millones de pesos. Hoy está costando 500,000 millones de pesos. Y sabemos de la red de corrupción que se ha manifestado, que se ha dicho sobre la construcción del Tren Maya, con descarrilamientos y hundimientos. Hoy les quiero dar un dato del 2025. Se registran pérdidas en el Tren Maya de 3,500 millones de pesos y del Grupo Mundo Maya, que es la parte hotelera, 2,500 millones. 6,000 millones de pesos de pérdidas en un solo año. Y le pido a la presidenta si me ayuda con un video de ilustración que tiene la mesa directiva. Y si me ayudan con mi tiempo. Usted lo que solicita es la moción de ilustración, ¿es correcto? Ok. Y si le pudieran poner bastante volumen, por favor. Adelante, corre tiempo y se suma al tiempo que usted tiene. Esta es el agua de la que vivimos en Quintana Roo. Yo agradezco muchísimo a Pepe y a muchos más que han sido la voz de muchos de nosotros que conocen lo que está sucediendo, conocen el acuífero, conocen las cavernas, conocen Quintana Roo, pero sobre todo sus cuevas. Yo agradezco que me permitan nuevamente venir con ellos. Esto sucedió por la cobardía, por la sumisión de esos diputados y senadores que no nos prestaron atención, que se sometieron a un proyecto solo porque venía de su devoción, sin verdaderamente evaluar que las palabras de los especialistas que advertían que esto iba a pasar. Te invito a todos los diputados y senadores de los partidos que apoyaron esto a que vengan aquí, al mismo lugar donde está Mayuli. Lo vean y aquí platiquemos y a ver si nos convencen de que estábamos equivocados y que esta es el agua que merece la península de Yucatán. Ese video demuestra lo que está sucediendo. Y el llamado, como lo dijo José Urbina, y muchos, y quiero reconocer en esta tribuna, no solo a Pepe Urbina, a Guillermo de Cristi, a Wilber Esquivel, a Roberto Rojo y a muchísima gente más que ha dado a conocer lo que está pasando. Miren nada más la corrosión y el óxido que hay en las cavernas. ¿Vieron imágenes bonitas de las cavernas? Sí, con agua transparente, pero evidentemente en donde están los pilotes hay esta contaminación. Y en estos días hemos sabido de que en el tramo 5 de Playa Tulum hay un hundimiento de los pilotes, senadoras y senadores de Morena. Esto es lo que está pasando en Quintana Roo. Y aquí pueden ver en una imagen el Tren Maya pasando mientras evidentemente ocultaron con lonas esto que está aquí. ¿En qué momento van a parar el Tren Maya? Esa es mi exigencia en esta tribuna. Paren el Tren Maya antes de que venga una desgracia, inclusive cobre vidas de gente que de buena fe está yendo al tren, pero que Morena con su corrupción, evidentemente aquí se ven y están las pruebas, simplemente no hacen caso. Basta ya y exigimos que el Tren Maya se detenga en el tramo 5 de Quintana Roo. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Paloma Sánchez Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar de temas correspondientes a Sinaloa. Con su venia, presidenta. Adelante. Hoy subo a esta tribuna una vez más para hablar de la crisis de inseguridad y la crisis económica que vivimos en el estado de Sinaloa. Sinaloa lleva 19 meses sumidos en una narcoguerra
que ha dejado más de 2.500 asesinatos, más de 3.000 desaparecidos, y que ha provocado una crisis económica que ha dejado a más de 30.000 personas sin empleo. La crisis de violencia lo ha destruido todo. Ha dejado sin ingresos a familias cuyos negocios se han quebrado, emprendedores con sueños rotos. Pero por si fuera poco, ahora los sinaloenses enfrentan un alza en los precios de la comida y del transporte. En el último año, el precio de las frutas y las verduras subió un 37% en Culiacán. Los productos más afectados son la cebolla, la zanahoria, el chile, el limón, el pepino y, por supuesto, el tomate. Impresionante, siendo de Sinaloa. Gracias a una pésima estrategia comercial por culpa del gobierno de Morena, los productores de tomate en Sinaloa han sido obligados a dejar de producir el 20% de la superficie sembrada, lo que ha generado que el precio supere los 60 pesos por kilo. Pero la cosa no se detiene ahí. En Sinaloa, el gobierno de Morena aprobó el incremento de 2.50 a 15 pesos en la tarifa de transporte público. Aumenta el costo, pero no mejoran las unidades ni el servicio que le brindan a las y los sinaloenses. Y claro, las casetas también subieron de precio. El incremento del 8% anual refleja que en Sinaloa no hay capacidad para contener el desastre económico que este conflicto de una guerra entre facciones del crimen organizado nos ha orillado. Somos víctimas de los criminales que matan y también de los delincuentes que gobiernan y que solo saben exprimir el trabajo honesto del pueblo de Sinaloa. Es cuanto. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar sobre situaciones migratorias. Hasta por 2 minutos. Con su venia, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores, la muerte de personas mexicanas bajo custodia de autoridades migratorias en los Estados Unidos no puede normalizarse ni tratarse como una estadística más. Cada connacional fallecido es una tragedia que representa una familia rota y una alerta ética que exige verdad, justicia y responsabilidad. El caso más reciente, sumado a otros registrados en centros de detención migratoria, nos obliga a alzar la voz con firmeza y con profundo sentido de dignidad nacional. Como luchadora social en su momento alcé la voz y denuncié que en estos centros de detención asesinaban a nuestra gente. Eso fue años atrás. Y ahora, como senadora, vengo a esta tribuna a denunciar esta injusticia, esta situación en donde nuestros connacionales son tratados peor que animales, son tratados y violados de sus derechos humanos. Las historias que me han compartido al estar en centros de detención donde duermen en el piso, donde les han dicho que pueden tomar agua del excusado, donde no les dan ni siquiera productos higiénicos para que puedan asearse, son condiciones inhumanas. Y lo vemos solo a través de las pantallas, porque en estos centros no permiten la entrada de las cámaras. Desde este escaño expreso mi más enérgica condena ante las muertes de estos mexicanas y mexicanos bajo la custodia del ICE. Ninguna persona debe perder la vida en un centro de detención. Ningún ser humano debe quedar atrapado entre la negligencia, la falta de atención médica, el aislamiento o un proceso injusto. Ni siquiera se respeta el debido proceso, porque ser migrante no nos quita derechos, por el contrario, exige que el Estado los proteja con mayor determinación. Asimismo, reconozco que el Estado mexicano, a través de la Cancillería y la red consular, han actuado. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha activado protocolos de protección consular, ha establecido contacto con las familias, ha ofrecido acompañamiento legal y ha elevado el tono del reclamo diplomático.
frente a estos hechos. De igual forma, el Gobierno de México, encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha anunciado acciones ante instancias internacionales, incluido el sistema interamericano, y ha respaldado recursos legales contra las condiciones de detención que han derivado de un patrón inadmisible de muertes de nuestros connacionales. En ese sentido, la presidenta informó que instruyó reforzar la vigilancia consular sobre estos centros, incluyendo visitas diarias por parte del personal consular, con el objetivo de proteger la vida, la integridad y los derechos de nuestras y nuestros paisanos, por lo que esta respuesta institucional debe continuar y profundizarse, porque la defensa de las y los mexicanos en el exterior no es opcional, es una obligación del Estado. Para cerrar, lo digo con claridad, México no puede guardar silencio cuando sus hijas e hijos migrantes mueren bajo la custodia. Y reitero mi solidaridad con las familias de las víctimas, a mis hermanas y hermanos migrantes mexicanos en el exterior. Les digo que no están solos y no están solas. Sepan que su vida, su dignidad y sus derechos nos importan, nos obligan y nos convocan a actuar con firmeza, sensibilidad y responsabilidad. Apoyo total a nuestro canciller, el maestro Roberto Velasco, en esta ardua tarea. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. El senador Víctor Mercado Salgado, del Grupo Parlamentario de Morena, ha solicitado que su intervención con respecto a la conmemoración del fallecimiento de José Revuelta sea integrada al diario de los debates, y así será. Concluimos esta etapa y